través de la señal de Radio Nuevo Mundo, presentamos el programa Academia Libre, un espacio que sintoniza con la actualidad educacional, el desarrollo científico y el mundo de las artes. Aquí la Universidad Pública pone sus micrófonos al aire. Con ustedes, David Evia. Vaya nuestro saludo a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo que a esta hora sintonizan la emisión de Academia Libre, donde la educación, las ciencias y las artes confluyen para hacer de la creación de conocimiento un espacio público. Me acompaña Cristian Castro. Hola, David. Y en este bloque, Cristian, que dedicamos a la actualidad en educación, las noticias proceden de la Universidad de Chile, o debo decir las antinoticias. Justamente, David, porque acá, hay una típica frase de esto de que Chile no tiene memoria, ¿cierto? Sí. Que los chilenos no tenemos memoria, y justamente lo que traemos ahora es una noticia que aparece el 20 de noviembre del año 2018 y que tiene relación con el retomo de una función pública, diría yo, por parte de la Universidad de Chile, en que iba a retomar una señal televisiva a nivel nacional y de difusión abierta. Mencionaba esto de la frase de la memoria porque, claro, ha pasado un año, hay que ver qué pasa con eso, ¿cierto? Porque en ese momento, a propósito del aniversario número 176 de la Universidad de Chile, el rector señaló que hemos realizado las gestiones que nos permitirán dentro del próximo año transmitir una señal de televisión de la Universidad de Chile de libre recepción en todo el territorio nacional en el marco de nueva tecnología digital, donde parece que hay que entrar a desmenuzar un poco este producto que se ofreció. Como tú decías, la memoria en este país parece muy frágil. Y quizá para que entendamos un poco más este proceso, sería bueno remontar al menos un par de décadas, porque uno de los desastres más grandes entre los efectos que tuvo la privatización progresiva de la educación superior en Chile está el hecho de que las universidades no tuvieron presupuesto para seguir haciéndose cargo de sus plataformas audiovisuales. Y hace más de 20 años la Universidad de Chile literalmente se deshizo por 2 décadas de la transmisión que hacía su red de televisión universitaria, ¿verdad? Para muchos conocido como Canal 11, en el caso de la región metropolitana, pero que transmitía para diversas ciudades del país una programación que todavía tenía algo de universitario, algo, no totalmente, algo de universitario. Todo eso se perdió porque hace más de 20 años, invocando razones de tipo económico, la Universidad de Chile, la Casa de Bello, se cedió por 20 años la concesión de la señal a un grupo privado. Recordemos que por ahí desfiló nada menos que Sebastián Piñera. Yo no sé si hay un sector económico del país en el que no tenga intereses creados este señor, pero con el desastre que nosotros vimos convertido ese canal en la televisión basura, que es toda la programación de televisión abierta en Chile en general, con muy pequeñísimas excepciones, ¿verdad? Convertido en un canal de farándula, de noticias policiales, de sensacionalismo barato, ¿verdad? En eso se convirtió el canal que antiguamente había sido la red de televisión universitaria. Al cabo de esos 20 años, como señalas tú, y en el marco del aniversario de ese año, del año 2018, el rector promete justamente lo que tú estás recordándonos. Vamos a volver a la televisión después de estos 20 años, pero la letra chica decía algo, desde una señal de tecnología digital,
que no se refiere estrictamente ni necesariamente a la señal desde la cual el actual canal Chilevisión está transmitiendo. Entonces, si a uno le queda la duda, han pasado 1 año y 1 mes y nada. Termina 2019 y no es verdad que la Universidad de Chile cumplió con lo que había prometido hace más de 1 año para este año el rector. Es lamentable, uno desearía que eso hubiese sido realidad, pero no fue realidad ni a través de una señal digital ni a través de la televisión abierta. Pero es más, eso ha tenido otros elementos, otros ingredientes recientes, porque la concesión a Chilevisión expiró. Ya expiró, entonces uno se pregunta, entonces, ¿qué está haciendo la universidad si la señal ya expiró? Y hace un tiempo lo que se decía, desde la universidad, no desde nosotros, es que la Universidad de Chile iba a recuperar la señal y no la iba a volver a concesionar. Pero no solo no ocurrió eso, sino que entre medio hay antecedentes del Consejo Nacional de Televisión que indican el desastre que está teniendo lugar, ¿verdad? Hay por ejemplo, una formulación de cargos a la Universidad de Chile, hecha por el mismo Consejo Nacional de Televisión, a través de Red de Televisión Chilevisión, por infringir el artículo 6 de las normas sobre transmisión de programas culturales durante la 3ª y 5ª semana del periodo de junio de 2018. Es decir, dentro del periodo en que está por expirar la concesión, el Consejo Nacional de Televisión notifica a la Universidad de Chile, que es la dueña de la señal, que ha concesionado a un privado. ¿Sabe qué, señor universidad? Así para decirlo en castellano, esos señores a los que usted les concedió la señal durante este periodo no han respetado ni siquiera el mínimo legal, que es vergonzoso, de transmisión de 6 horas de programas culturales a la semana, en lo más mínimo. Y lo que señala este dictamen del Consejo Nacional de Televisión es que básicamente de esas 6 horas semanales, Chilevisión emitió un promedio de 2 horas. Mira. O sea, 6. Aquí tenemos que estar pensando en un promedio de 18 horas de programación ininterrumpida al día por canal. Entonces 6 horas es 1/3 de un día, de 7 días de la semana. ¿Ah? Entonces hay que dividir la programación por 21 veces y decir, respecto de eso que se le pedía al canal en materia de transmisión cultural, Chilevisión emitió 1/3. Claro. ¿Ah? Cuando ya es poco, claro, se transmitió incluso menos. Exacto, 1/3 de la 21ª parte del total de la programación. Y que constituye un mínimo. O sea, nadie obliga a que esto no pueda hacer más. Y sin embargo se va en la línea totalmente opuesta. Y estamos hablando de que infringió esa norma paupérrima, mínima, no alcanza para decir básica, es menos que básica. Un canal que está arrendando la señal concedida por una universidad, por la principal universidad del país. Así es. Pero, sí, pero bueno, las cosas pueden ser peor. ¿así? Claro, porque después de este dictamen del Consejo Nacional de Televisión, uno podría pensar, bueno, pero esta pesadilla se acaba ahora, porque si uno sigue el espíritu de la promesa del rector, entonces tiene que llegar a la conclusión de que la Universidad de Chile, después de 20 años de esta tortuosa situación de ausencia cultural, sustituida por programación banal,
entonces retoma las riendas, que es lo que sintetizabas tú. Exacto, que son las palabras del rector. Exactamente, por lo demás. Pero lo que termina pasando es todo lo contrario a los meses de este dictamen. Exacto, porque ese dictamen señala que se da autorización de transferencia de uso y goce de las concesiones de radiodifusión televisiva que se indican en la banda VHF de la Universidad de Chile a Red Televisión Chilevisión S.A. Es decir, la Universidad de Chile vuelve, a pesar de todo esto, a concesionar la señal y a cederla a Chilevisión, es decir, a los mismos perpetradores de las últimas 2 décadas. A mí me parece patético, porque por una parte, esto es resultado, insisto, de este creciente proceso de privatización de la educación superior, ¿verdad? Que genera una situación en la cual no hay fondos para que la difusión artístico-cultural de Chile y el mundo pueda expresarse mediáticamente, y aquí es relevante porque estamos hablando de la televisión, que es el principal medio de difusión con el que cuentan las sociedades actualmente. Y para eso no hay dinero. Entonces la Universidad de Chile no encuentra nada mejor que volver a hacer la concesión, a pesar de la promesa que el propio rector hace más de un año ha hecho. Vamos a la música, Cristian. Escuchamos Los Espíritus Viajeros con el conjunto Volantín. Los espíritus viajeros se van abriendo camino, recorren largas distancias para encontrar su destino en una tierra lejana. Encontré nuevos amigos y mirando las estrellas todos cantarán
Escuchábamos Los Espíritus Viajeros con el conjunto Volantín en Academia Libre por Radio Nuevo Mundo. Y en este espacio que dedicamos a la actualidad científica, las noticias tampoco son muy alentadoras. No, David, generalmente nosotros damos noticias bien relacionadas con los avances científicos, y en esta sección también abordamos una cuestión que tiene que ver con el avance científico en medicina, pero que lamentablemente se cruza con otras variables que nos preocupan harto y que nos deberían preocupar harto a nivel global, porque se registran más de 140.000 muertes por sarampión durante el año 2018, debido a una oleada de casos en todo el mundo. Esto según datos de la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, donde estuvo como causa esta oleada de casos de contagio a nivel global, afectando a todas las regiones, donde los más vulnerables y quienes registraron la mayor cantidad de fallecimientos fueron los niños menores de 5 años, quienes presentan un mayor riesgo tanto de contraer la enfermedad como de desarrollar complicaciones severas, tales como neumonía, encefalitis, daño cerebral permanente, hipoacusia e incluso ceguera. Esto porque una de las características de la enfermedad es que puede dañar la memoria inmunológica del organismo, donde durante meses o incluso años puede mantener sus efectos, haciendo a la persona más susceptible de contraer otro tipo de enfermedades. Según el doctor Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, el hecho de que haya niños que mueran de una enfermedad prevenible mediante vacunación como el sarampión es francamente escandaloso y además refleja el fracaso de los esfuerzos colectivos para proteger a los niños más vulnerables del mundo. Para salvar vidas debemos velar porque todas las personas puedan beneficiarse de las vacunas, lo que implica invertir en vacunación y asistencia sanitaria de calidad para que todos puedan gozar de ese derecho. El sarampión se puede controlar en la medida en que exista cobertura de vacunación de alrededor del 95%, según recomienda la Organización Mundial de la Salud. Pero según cifras de la UNICEF, durante el año 2018, solo el 86% recibió la primera dosis de la vacuna y menos del 70% la segunda dosis recomendada. De modo que la cobertura no ha sido suficiente para poder prevenir los brotes epidémicos. Al respecto, Henrietta Ford, directora ejecutiva de la UNICEF, subrayó que cuando son muchos los niños no vacunados, las comunidades enteras corren riesgo. Lo constatamos incluso hoy en día, en lugares remotos como en la República Democrática del Congo, donde en lo que va del año el sarampión ha matado a más de 4.500 menores de 5 años, o en Samoa, donde un brote fulminante de sarampión ha afectado a muchos niños y les ha impedido ir a la escuela. Por otra parte, el mayor impacto de la enfermedad se registró en África subsahariana, donde la tasa de vacunación es la más baja, existiendo altísimos porcentajes de pobreza también, lo cual refuerza la tendencia de que las condiciones socioeconómicas de los países y la asimétrica distribución global de la riqueza repercuten profundamente en las condiciones de salud de las personas. En este sentido, países como Liberia, Madagascar, la República Democrática del Congo y Somalia, sumando también a la europea Ucrania, concentraron casi la mitad de todos los casos a nivel mundial. Y es que, como afirma el doctor Robert Linkins, presidente de la iniciativa Lucha contra el Sarampión y la Rubiola, hemos tenido una vacuna contra el sarampión segura y eficaz durante más de 50 años. Estas estimaciones nos recuerdan que todos los niños del mundo entero necesitan y merecen contar con esta vacuna que salva vidas.
Debemos revertir esta tendencia e impedir estas muertes prevenibles, mejorando el acceso a la vacuna contra el sarampión y su cobertura. En esta misma línea, el Dr. Seth Berkley, director ejecutivo de la Alianza Global para la Vacunación y la Inmunización, Gavi por sus siglas en inglés, señala que es trágico que en el mundo se está registrando un rápido aumento del número de casos y muertes de una enfermedad que se puede prevenir fácilmente con una vacuna. Aunque la indecisión y la desidia son problemas que hay que superar, la mayoría de los brotes epidémicos de sarampión han afectado países con programas de vacunación sistemática y sistemas sanitarios endebles. De este modo, cobra relevancia el esfuerzo realizado por la OMS, los centros y alianzas de colaboración, la Cruz Roja, entre otras agrupaciones, para ayudar a los países a que respondan a los brotes epidémicos de sarampión de forma rápida y eficaz. Por ejemplo, mediante campañas de emergencia y tratamiento oportuno de la enfermedad y capacitación de personal sanitario. Pero además se vuelve urgente que se siga invirtiendo en programas nacionales de vacunación y vigilancia epidemiológica de alta calidad para evitar que estos brotes epidémicos terminen cobrando vidas, pues se estima que la vacunación contra el sarampión ha salvado a más de 23 millones de vidas en los últimos 18 años, David. Es una proporción impresionante, es decir, estamos hablando de muy por sobre 1 millón de vidas que se salvan al año como promedio, simplemente por el uso de la vacuna. Y es terrible lo que ha ocurrido, ¿verdad? En este caso de una omisión que es más que culposa, porque aquí estamos hablando de una decisión que al omitir el proceso de vacunación en términos de política pública propiamente tal, ha costado en un solo país 4.500 vidas en un año. Entonces, esto es relevante también porque nosotros en los últimos años hemos visto cómo se pone de moda, ¿verdad? Ese típico comentario de gente que se cree alternativa porque dice yo estoy en contra de la vacuna y cree que el sistema inmunológico actúa por generación espontánea y no tiene relación alguna con el proceso social. Esa irresponsabilidad no solo ha costado la vida de las personas que han dicho eso. En el caso de Chile, solamente en el último año y medio han muerto 2 chilenos porque no se vacunaron, fueron a un país vecino y murieron precisamente de la enfermedad de la que no se vacunaron. No solamente eso, cuando yo hablo de irresponsabilidad hablo del contagio. Es decir, si usted tiene una idea fija y quiere morir por eso, por último, es problema suyo, pero está arriesgando la vida de muchos otros que mueren precisamente por la condición contagiosa de este tipo de enfermedades que simplemente requerían un proceso de vacunación donde muchos estados simplemente no lo han aplicado, en unos casos terribles porque no cuentan con el dinero para ello en su presupuesto y otros porque tienen políticas públicas en materia de salud prácticamente inexistentes. Pero si alguien pensaba que la vacuna era neutral respecto de lo que pasa con la salud de la humanidad y particularmente de los niños, aquí están las horrorosas y tristes cifras que tenemos que lamentar para que algunas personas entiendan que no da lo mismo la presencia o la ausencia de esa herramienta de inmunidad. Acá es donde ciencia y política se cruzan, ¿cierto? Porque acá no es un problema de que falte todavía por descubrir cómo prevenir la enfermedad, ¿cierto? Cómo controlar, sino que tiene que ver directamente con políticas que no son suficientes y que van en desmedro de la población. Acá no hay que perderse en el sentido de
que la ciencia, tiene un marco de operación, pero ese marco de operación tiene que estar totalmente relacionado con las políticas públicas y con el interés social. Y justamente eso es lo que se ha perdido acá, y el resultado ha sido pérdidas humanas, o sea, se han perdido vidas, y eso es ya llegar a un extremo bastante... es impresentable. Tú lo dices, se sabía cómo había que hacerlo y no se hizo. Es gravísimo, y las víctimas principales son los niños. Vamos a escuchar Refalosa de 7 colores con el conjunto Volantín. Adivina, adivinador, ¿con qué herramienta estoy trabajando yo? Adivina, adivinador, ¿con qué herramienta estoy trabajando yo? Para los clavos, no los tornillos, golpea y clava es ¡el martillo! Adivina, adivinador, ¿con qué herramienta estoy trabajando yo? Adivina, adivinador, ¿con qué herramienta estoy trabajando yo? va para adelante, va para atrás, con sus brillantes dientes de metal. ¡El serrucho! Adivina, adivinador, ¿con qué herramienta estoy trabajando yo? Adivina, adivinador, ¿con qué herramienta estoy trabajando yo? Gira que gira, el tornillo ya sacó, esta herramienta es el ¡destornillador! Adivina, adivinador, ¿con qué herramienta estoy trabajando yo? Adivina, adivinador, ¿con qué herramienta estoy trabajando yo? grande o pequeña, es bella su figura, su cabellera moja en la pintura. ¡La brocha! Adivina, adivinador, ¿con qué herramienta estoy trabajando yo? Adivina, adivinador, ¿con qué herramienta estoy trabajando yo? Por el derecho y no por el revés, todo suaviza este áspero papel. ¡La lija! Adivina, adivinador, ven adivina en qué trabajo yo. Adivina, adivinador, ven adivina en qué trabajo yo. Mis herramientas construyen lo que quiero, trabajo la madera, ¿quién soy? ¡El carpintero! Adivina, adivinador, con este canto el juego terminó. Adivina, adivinador, con este canto el juego terminó. Y en este bloque, Cristian, que dedicamos cada semana a las artes en Academia Libre, nos acompaña Daniela Guzmán, directora de Volantín. ¿Cómo estás, Daniela? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú, David? Muchas gracias por la invitación. Tú diriges desde sus comienzos este grupo, Volantín, que se dedica conjuntamente a la música, a la danza y al teatro infantil en una sola apuesta, ¿verdad? Sí. ¿Cómo surge esta iniciativa? Bueno, esta iniciativa surge desde la experiencia personal, porque en gran medida desde muy pequeña yo sentí una cercanía con la música tradicional, con el folclore, pero al mismo tiempo en el colegio uno veía que era tan distante la forma en que a uno se lo enseñan, como que le enseñan que la cultura tradicional o patrimonial es algo antiguo, de museo, que se quedó así, y uno para vivirla tiene que disfrazarse de algo antiguo. Yo me acuerdo de haberle pedido ropa prestada a mi abuelita y era como, ¿por qué me tengo que vestir así? Y bueno, después, más grande y todo, empecé a trabajar para una editorial, para la editorial Don Bosco. Me pasaban música de autores chilenos y yo tenía que, cuentos, yo tenía que escribir canciones. Y yo empecé a decir, bueno, ¿por qué no hago esto mismo con la música tradicional? Ahí empezó como a surgir como esa necesidad creativa desde el, ¿por qué no generar repertorios nuevos en temáticas que para las niñas y los niños puedan ser cercanas y no obligarles a hablar de temas que son ajenos, a disfrazarse de algo antiguo? Permitámosles jugar.
Y bueno, en ese mismo trabajo conocí fortuitamente al que hasta el día de hoy es el director musical de la compañía, que es Oscar Latorre, y juntos comenzamos a escribir el primer disco. Y bueno, obviamente en la cultura tradicional hay una tríada que no se puede separar: la danza, la música y la palabra, van juntas. Entonces, cuando pensamos en ya grabamos este disco, bueno, ahora hay que llevarlo a escena, obviamente empezaron a entrelazarse las cosas, y así desde el 2013 que empezamos a trabajar, 2014 lanzamos nuestro primer disco, la compañía ha ido creciendo y ya no somos 2, somos 13. 13. Sí. Ha crecido harto. Sí. Son 13 y con una trayectoria que ya ha dado varios frutos. Yo he revisado parte de la discografía, incluso de la puesta en escena de Volantín. Y te quería preguntar en ese marco, ¿cómo es la relación con los niños? ¿Qué pasa ahí? Es súper interesante trabajar con niñas y niños porque finalmente el espectáculo se va transformando junto con la audiencia. Nosotros siempre buscamos poder abrir espacios creativos y que si hay niñas y niños que quieren acercarse, se acerquen con espacios para que puedan tocar en el escenario, para que puedan cantar, bailar con nosotros de manera bien participativa. Entonces, desde ese lugar, la experiencia siempre es diferente porque las niñas y niños son diferentes también. O sea, no es lo mismo en un contexto rural que aquí en la ciudad, pero siempre es una experiencia donde uno les ve maravillarse con lo que están viendo, interactuar y relacionarse, porque son temáticas que les van haciendo sentido. ¿Y siempre la reacción es la que ustedes esperaban o de repente se han encontrado con alguna sorpresa de parte del público? No sé si hay algo que esperamos. Yo creo que eso es lo que pasa. No sé si yo esperé algo específico. Nosotros lo que buscamos con la estructura de los espectáculos es poder mantener la atención. Y eso es importante y un desafío, porque hoy día con la cultura de los celulares, los ciclos de atención de las niñas y los niños están como en 15 minutos. Entonces es complejo. Pero generalmente se logra. Hemos tenido experiencias también, me acuerdo una anécdota, que estábamos en el colegio donde funciona la Conchalí Big Band, en Conchalí hoy día, y bueno, un personaje dijo algo como que atacó a otro, pero es parte de la obra, como se pone como medio chorizo, así, empuja a otro personaje, aquí vengo yo, y todos los niños se pararon, así, oye, ¿qué te pasa? Y fue muy gracioso, y nosotros, ya niños, muchas gracias, momento. Y eso es bonito porque Claro. Las niñas y niños se están identificando con lo que ocurre, con los personajes. Y igual nosotros intentamos siempre de alguna manera vincularnos con lo que está pasando. Entonces, ahí las obras van abordando temáticas de pueblos originarios, la contingencia social, la migración, la interculturalidad. Entonces, de alguna manera nosotros vamos adaptando el espectáculo al contexto donde vamos yendo. Elegimos una canción u otra, les vamos dando así. De alguna manera, entonces, el público termina convirtiéndose también en un personaje dentro de la puesta en escena. Sí, y de todas formas yo creo que eso es transversal a todas las artes. Uno puede pensar en un mensaje, pero hay un interlocutor que tiene una historia de vida personal y su interpretación siempre va a depender de eso. Claro. Pero en el caso cuando uno trabaja con infancia hoy, creo que no se puede pensar en las niñas y niños como espectadoras o espectadores. Hay que pensarlos Sí. como parte de la puesta en escena, Y siempre. ustedes dejan abierta esa puerta. Eso es relevante y lo trato de vincular un poco a dos conceptos que usaste tú de pasada al comienzo de esta conversación, cuando te posicionaste respecto de cómo imponen de pronto a los niños la tradición versus la posibilidad de jugar con Sí. todo aquello. Cuando uno pone esos dos conceptos juntos arriba de la mesa, en el fondo lo que tiene que hacer es dar una discusión sobre qué entiende, por ejemplo, sobre educación. Hoy día parece que las escuelas se hubiesen convertido en los últimos años en un lugar donde el juego está casi proscrito, donde Sí. tienen doble jornada, recreos brevísimos, y sin embargo el juego era parte fundamental de los procesos de aprendizaje. Sí. Bueno, nosotros tenemos una postura bastante crítica a lo que ocurre en las escuelas.
No todas, por supuesto, que hay proyectos educativos maravillosos y hay docentes que tienen un compromiso mucho mayor, pero hay un currículum que los amarra y un montón de exigencias que hacen que generalmente las clases se transformen en un espacio más militarizado, que se les pide a las niñas y niños que se formen, que caminen y que en el fondo dejen de ser niñas y niños, que se olviden que tienen creatividad, que se olviden que quieren jugar, para formatearles de acuerdo a lo que la sociedad espera que sean. Ciudadanas y ciudadanos ordenados. y eso es muy nocivo para su desarrollo integral. Y hoy día hay un desafío muy grande en las profesoras y profesores que están en ese espacio y que quieren hacer cosas diferentes. Y nosotros intentamos generar un material que les pueda ayudar también en esa labor, desde distintas áreas, porque claro, nosotros trabajamos en la música y la danza, en el teatro, pero lo que hacemos puede ser un insumo para cualquier asignatura, porque finalmente cuando uno habla de cultura tradicional o patrimonio, es todo lo que hacemos. Hablar de cultura es todo lo que hacemos, no es únicamente un efeméride, sí, que es como se trabaja generalmente en la escuela. En ese sentido, Daniela, quien tenga algún sentido crítico sobre los modelos pedagógicos en curso en Chile, echaría mucho de menos la presencia de un grupo como Volantín. ¿A qué me refiero? Claro, si nosotros aplicáramos teatro, música y danza simultáneamente y más o menos sistemáticamente a la lógica de estar en un colegio, no a la lógica de espectáculo, por ejemplo, sino que la lógica de estar en un colegio, que a una escena como la de Volantín se pareciera la vida cotidiana de la escuela, claro, probablemente tendríamos un espacio bastante distinto, ¿verdad? Y te lo planteo porque tú señalabas hace un momento que vinculan también la puesta en escena con la contingencia, con de alguna manera lo que está pasando como proceso social en el país, ya sea por estos temas recientes, por el tema de la inmigración o cualquier otro. Y la escuela es una burbuja en ese sentido, una burbuja bien violenta, ¿no? Yo creo que depende de la escuela, porque hay lugares donde las niñas y niños pueden abstraerse de la contingencia y lugares donde es imposible. Nuestro primer disco, por ejemplo, nosotros abordamos la diversidad de identidades territoriales que existen en Chile. Entonces tomamos cuentos tradicionales de los distintos lugares de Chile y fuimos generando canciones. Por ejemplo, si es un cuento aymara, usábamos un huayno para contar el cuento. Si es un cuento de la zona central, una refalosa, pero contando la historia, no sé, de un pajarito. Entonces, al ir a la escuela, a cualquier escuela con esto, uno lo pone en diálogo con la historia territorial y uno le está conversando a las niñas y a los niños que, miren, nosotros somos esta diversidad, no somos una identidad única. Hoy día tú vives acá, pero aquí lejos hay otra niña o niño como tú que vive esta otra realidad con la que nos podemos conectar de alguna manera. Y claro, nos pasa muchas veces que aquí en Santiago, o de repente en comunas más acomodadas, uno va a una escuela y para las niñas y niños lo que ven es nuevo. Pero nosotros, nuestra primera gira fue en el territorio de Gualmapu, donde la coordinamos en conjunto con las comunidades locales. Y ahí cuando fuimos a las escuelas, estaban todos muy presentes de la contingencia, por supuesto. Trabajamos también durante un año una intervención en una escuela junto con el plantel docente en la comuna de Recoleta. Fue una experiencia preciosa, compleja, pero muy bonita. Y también ahí es imposible abstraerse de la contingencia porque las niñas y los niños todos traen una historia vinculada con lo que está pasando en su entorno y con un entorno de vulnerabilidad. Entonces, creo que si bien hay escuelas que desde el sistema se intenta apartar estas temáticas, hay contextos donde es imposible, por más que se intente desde un currículum, ¿sí? Claro, una cosa es la intención de la política pública, claro, o del currículum, y otra cosa es el peso de la realidad en esa gravitación. Porque además que yo siento que en los contextos de vulnerabilidad o los contextos más complejos, la escuela es un lugar muy importante donde las niñas y las familias, las niñas, los niños y las familias completas reciben un espacio de contención, de educación. No sé, pues nosotros sabemos que hasta el día de hoy hay niñas y niños que si no van a la escuela no comen. Y eso es una realidad, sí, a nivel país. Entonces,
creo que desde ese punto de vista, el fortalecer esos proyectos educativos desde distintos lugares es muy importante porque están cumpliendo un rol más allá que la formación específica en materia específica. Daniela, y a propósito de eso, de esto de insertarse en colegios, hacer una entrada, digamos, focalizada en los niños, ¿cómo trabajan estas tensiones que hay entre, por ejemplo, las intenciones del propio sistema educativo en términos de la mirada adulta sobre los niños y esto de generar un espacio propio para ellos, que es lo que hacen ustedes en definitiva? Es parte de la complejidad de hacer esto. Nosotros ese trabajo extenso lo hemos hecho una vez en la escuela Hermana María Goretti de Recoleta, y fue gracias a que ellos tienen un equipo directivo, que son dos mujeres muy poderosas, Doris y Fernanda, que tienen una visión diferente. O sea, ellas dicen, aquí educamos con amor, y quien no calce dentro de ese perfil no puede estar en esta escuela. Entonces, frente a ese paradigma es otra la forma de instalarse, ¿sí? Yo no sé si sería posible en cualquier escuela, porque también nosotros tenemos una lógica de que si vamos a ir a abrir un espacio para las niñas y niños, no les vamos a gritar, no les vamos a imponer orden. Claro, obviamente hay que poner reglas de funcionamiento que podemos acordar. A veces tiene que haber como cierta rigidez de normas porque si no las cosas no funcionan, pero, o sea, no se pueden alcanzar objetivos de práctica artística, pero bajo ninguna circunstancia vamos a seguir la lógica de esto está prohibido, esto está permitido. Y en ese lugar fue posible. Fue posible, se lograron cosas, pero también uno se cruza con el hecho de que es una falencia muy importante del sistema educativo actual, que en la mayor parte de las escuelas más vulnerables no existen los profesores especialistas de artes. No. Entonces uno llega a trabajar realmente desde cero, donde las niñas y los niños muchas veces nunca han visto un instrumento musical, las clases son los profesores y las profesoras de otras asignaturas haciendo lo que pueden. Este es un país, Daniela, donde desde el modelo educativo suele mirarse las artes como una cosa miscelánea, así como, bueno, y vamos a tener que rellenar un poco con esto, lo vamos a poner ahí de lado para que no digan que no está. Exacto. ¿Verdad? Bueno, a la secundaria ya le quitaron además un ramo optativo de arte. Sí. Más allá de la poca presencia que además en general tiene arte en las estrategias pedagógicas en Chile. Pero cuando uno ve apuestas como la de Volantín, que incorporan simultáneamente estas tres disciplinas artísticas, uno aprecia también en ese diálogo con los niños, en esa interacción, una mayor horizontalidad también en la apuesta, incluso pedagógica, algo bien distante de lo que suele verse en las escuelas, donde la verticalidad tiene mucho que ver con esta mirada de que el profesor es algo así como una figura mesiánica que tiene que resolver nuestros vacíos de conocimiento, etcétera. Sí, yo creo que ahí depende mucho de cuál es la visión que se tiene de la infancia. Las niñas y las niños son personas incompletas, son vasos a medio llenar, o son personas completas en su propia etapa de desarrollo. Creo que eso es muy diverso. Bueno, yo, además de ser parte de Volantín, formo parte de una asociación gremial donde hemos hecho un trabajo de memoria también y análisis un poco de cómo esta visión de infancia se refleja en la creación de música en las distintas etapas de la historia de Chile. Y es muy interesante lo que va ocurriendo y el tipo de música que se va generando, el tipo de propuestas artísticas que van surgiendo, dependiendo de cómo nosotros elegimos relacionarnos con las niñas y niños. Entonces, nosotros tomamos esa decisión. Nosotros creemos que las niñas y los niños son personas completas, llenas de creatividad y de potencialidades y de características diversas también. No son únicos, hay distintas personalidades, tal como los adultos y adultas. Uno no diría, somos todos así. Hay diversidad, en la infancia también. Y los modelos estandarizados nunca son capaces de responder a esa diversidad. Yo creo que ese es el mayor problema actual de la educación. Ustedes al principio eran muy pocos, soñando, elaborando esto en calidad de proyecto. Ya no es un proyecto, es una realidad que lleva un buen tiempo. Ustedes además han obtenido el Fondart, han sido finalistas en Pulsar, ¿verdad? Sí. Tienen una discografía, tienen un trabajo, tienen una presencia, tienen una trayectoria. ¿Qué pasa ya no al otro lado? Ya no desde el punto de vista de los niños. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Cómo han crecido ustedes, más allá de lo numérico? ¿Cómo han crecido
ustedes, por ejemplo, en su dimensión de artistas? ¿Cómo han crecido ustedes en su dimensión de grupo? Mira, en realidad de los que fundamos la compañía quedamos 3. No es que se hayan mantenido los mismos todo el tiempo, hay gente que va rotando, pero hay un núcleo que se mantiene. No. De hecho, bueno, yo creo que eso también ha sido complejo, porque en el mundo del folclore hay una lógica bastante vertical de funcionamiento, bastante machista también. Sí. Entonces, posicionar un proyecto donde buscamos trabajar como profesionales, pero donde yo no busco ser una directora que le diga a todo el mundo lo que tiene que hacer. Yo espero que todos tengamos la responsabilidad para entender lo que significa trabajar con infancia. Hay muchas de las cosas que decidimos en conjunto, por supuesto otras que desde la visión más administrativa que manejo yo, pero si vamos a tomar ciertas decisiones, se abre el espacio para que eso se converse. Las evaluaciones laborales también son de esa forma. Entonces estamos intentando construir otra forma de trabajar también, y ha sido una experiencia compleja porque muchos de los integrantes vienen del mundo del folclore. Entonces traían esta lógica verticalista donde se esperan que uno les diga hay que hacer así, así, y si no hay un desorden. Y es complejo. También entre nosotros también ir eliminando las lógicas machistas de funcionamiento, de competencia entre las mismas mujeres. Creo que lo más difícil de construir una forma distinta es abandonar las formas propias que uno ya aprendió. Y hoy día estamos intentando, porque es un proceso siempre en construcción, poder generar otras formas de relacionarnos. Pero eso implica harta tolerancia, también implica la posibilidad o la voluntad de querer mirarse y estar dispuesta o dispuesto a cambiar las cosas que uno identifica que quizás no están tan bien. Y eso es difícil, más encima puros artistas, ¿cuál más sensible? ¿Y les han pasado cosas particulares, especiales en este periodo, en estos casi 2 meses de contingencia especial que vive el país desde el punto de vista social? Sí, con absolutamente. Es que nos han pasado muchas cosas a nivel interno, ¿sí?, y externo. O sea, en la compañía hay muchos integrantes, o sea, somos de comunas muy distintas y hay algunos que no son de Santiago. Entonces, las personas que no son de Santiago, varios se han ido a sus casas y están ahí, entonces no han tenido una participación tan activa en este proceso, o se han visto muy afectados. Varios vivían al lado de la Plaza de la Dignidad. Entonces, vivir ahí con los balazos todo el día, toda la noche, ha sido muy fuerte también para cada integrante. Algunos de los, bueno, hay uno también que tiene balines en algunas partes del cuerpo, hermanos de nosotros, como que todos hemos estado bien vinculados a las movilizaciones. Entonces, obviamente hay un proceso interno que hemos vivido en conjunto que ha sido complejo, y uno individual que tiene varios integrantes como un poco en crisis personal, y eso se respeta. Es como si alguien necesita en este momento un espacio para estar en otro lugar con tranquilidad, eso es lo principal. Ahora, como colectivo, también vamos a seguir trabajando y lo estamos intentando. Teníamos todo un proyecto para el próximo año que hoy día nos estamos replanteando, y escribir un disco que hable de los derechos de la infancia, que fomente la participación. Una buena síntesis. Sí, escribimos una canción que es la que hemos estado tocando últimamente en las presentaciones que tenemos. El domingo estuvimos en el campamento Dignidad, aquí frente a los tribunales de justicia, compartiendo con las niñas y niños en el lugar, conversando con otro sentido respecto de lo que está pasando. Entonces, nuestra creación también se va transformando porque, o sea, es lo que te decía, nosotros trabajamos en relación a la cultura tradicional, y en este proceso constituyente que todos tenemos la misión de construir, poder construirlo desde un punto de vista que respete la diversidad y de las identidades territoriales es importante, y nosotros tenemos algo que aportar y que decir también, pues la voz de la infancia es importante. Como tal, por supuesto. Daniela, ¿y dónde puede contactarse con Volantín la gente que tenga interés por este tipo de iniciativa? Mira, nosotros tenemos una página web que es vuelavolantin.cl, y nuestras redes sociales son Vuela Volantín, Instagram, Facebook, y a través de cualquiera de esas redes nos pueden escribir. En la página web también hay un formulario de contacto, igual el correo es contacto@vuelavolantin.cl. Así de fácil. Sí, nuestra música está en Spotify también, la pueden escuchar ahí. Así es que quienes quieran acercarse a nosotros para
invitarnos a distintas instancias o porque tienen alguna idea loca que quieren colaborar en conjunto, lo más que nos gusta. Así que Ya está pensando en una de esas ideas que te va a escribir. Estamos tomando nota. Claro. Daniela Guzmán, directora de Volantín, te queremos dar las gracias por esta conversación en Academia Libre. muchas gracias a ustedes por la invitación. Concluye aquí, en Radio Nuevo Mundo, esta emisión de Academia Libre, un programa producido por la Comisión Ejecutiva de la Universidad. En los mandos técnicos, Francisco Navarro, y en los micrófonos, Cristian Castro y David Evia. Agradecidos de su sintonía, nos reencontraremos con ustedes la próxima semana. Hasta entonces. Concluye aquí este capítulo de Academia Libre, un programa que aporta miradas críticas a la construcción de la sociedad. Hasta una próxima oportunidad.